Muy buenos días, queridos hermanos de la Segunda Iglesia de Santiago. Doy muchas gracias al Señor por la invitación y la oportunidad que hoy día me brindan de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Doy gracias también al pastor Jan y también a mis hermanos del consistorio por extenderme esta invitación para compartir la palabra del Señor en este día tan especial que es el Día del Señor. Ya hemos leído el texto y vamos a considerar en esta serie que han estado revisando de parábolas. Solamente me gustaría decir algunas cosas sobre el género parabólico, solamente para recordar. La parábola es un género bastante difícil de interpretar. Aunque parecen historias que son muy fáciles, es difícil porque hay que entender un contexto y una cultura donde está dicha la parábola. ¿Por qué razón? Hay que tener un acervo cultural, incluso haber crecido allí, para poder entender. Miren, y nosotros no podemos tener esa experiencia porque no entendemos del todo, ni tampoco nos hemos educado ni formado en la cultura judía del siglo I. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo así. Si lo llevamos a nuestro propio contexto, vemos que estamos sentados en una mesa y hay allí algunos, por ejemplo, hermanos de Estados Unidos y otros, por ejemplo, de Holanda. Y tenemos allí a nuestros hermanos y alguien dice un chiste. En Chile somos capaces de reírnos de las desgracias de las personas, podemos reírnos de las razas, de las condiciones sociales, etc. El humor chileno es bastante negro. Y para entender un chiste o una, comillas, talla, hay que tener harto conocimiento cultural. Por ejemplo, esas bromas que la gente hace, por ejemplo, respecto a lo que está pasando el pueblo mapuche en el sur. Por ejemplo, pueden hablar, en una mesa se puede decir, por ejemplo, sí, lo que pasa es que por un apellido mapuche dice que es bueno para quemar. Entonces primero la persona tiene que estar informada del conflicto mapuche del sur de Chile. Y esa persona no está educada acá. Pero puede informarse y puede entender. Pero luego puede decir, ¿cómo es posible que ustedes se rían de algo que es bastante desgraciado para las personas? Que es una situación bastante conflictiva, una situación triste incluso. De hecho, no incluso, sino que una situación muy triste. Entonces, hay que ser chileno para entender esas cuestiones. Ahora, claramente las personas que están en nuestro país pueden lograr entenderlo y reírse o no de una situación así. Es algo así la parábola. La parábola hay que tener el conocimiento cultural para entenderla. Y es lo que nosotros intentamos, cuando predicamos sobre parábolas, lo que intentamos hacer. ¿Ya? Entonces, en este pasaje, nosotros vamos a ver que hay dos parábolas. Lo que acaban ya de leer los niños. Primero, es una parábola que se conoce como la parábola de los talentos. Y la otra, la de los cabritos y de las ovejas. Son dos parábolas que son están muy relacionadas. ¿Por qué razón? Porque están en el contexto de un discurso de Jesús, que es Mateo 24-25, es el discurso escatológico de Jesús. Entonces Mateo 24 es uno de los pasajes, y sus paralelos, es uno de los pasajes más difíciles de entender. Pero también Jesús comienza a utilizar también el estilo parabólico para poder explicar lo que está explicando acá, que básicamente es, como dije, parábolas escatológicas que están anunciando el juicio final. Entonces vamos a considerar, esta va a ser nuestra forma de reflexionar en torno a la palabra del Señor y de exponer la escritura. Hoy día vamos a revisar las parábolas, los elementos culturales que hay en ella, una por una, los elementos también explicativos de qué significa la parábola, porque ojo, esto ya lo deben haber visto también, no todos los detalles de la parábola
tienen un significado que tengamos que interpretar. Algunos son elementos que van a no adornar, sino a complementar el relato para poder hacerlo legible y que tenga sentido la historia. Entonces, primero, partamos por la parábola de los talentos. Esta parábola, que está en Mateo capítulo 25, capítulos 14 al 30, dice que hay personas que recibieron un determinado monto de dinero. Estas personas eran doulos. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para describir a las personas que están recibiendo este monto de dinero es doulos, que puede significar siervo o esclavo. En este caso, creo que significa siervo por las prerrogativas administrativas y transaccionales que tenían ellos. Ellos estaban mandatados para tomar decisiones respecto a al dinero que les habían entregado. Entonces, un talento equivalía, ponga mucha atención, en el Nuevo Testamento a 6.000 dracmas. O que es lo mismo a 21.000 gramos de plata. Esto eran unos 6.000 días de un jornalero. O sea, cada talento correspondía a unos 20 años de trabajo de un jornalero. Eso era bastante dinero. Casi la mitad del tiempo para trabajar, probablemente. ¿Qué quiere decir la parábola de los talentos? Lo primero que quiere decir es que la entrega de talentos fue distinta, pero también decreciente. Fíjense. A uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000, y a otro 1.000, a cada uno según su capacidad. Se especifica entonces que hay una capacidad del receptor. Hay principios de mayordomía aquí claramente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había que cuidar el capital. O sea, había que invertirlo. No había que dejarlo botado y allí sin que produjera absolutamente nada. Había que invertir el capital. También nos quiere decir que lo que tenemos no es nuestro, sino que la plata que ellos habían recibido era propiedad de su señor, es decir, propiedad de Dios. Porque aquí tenemos la equivalencia de los personajes que participan en esta historia. Los siervos serían aquellos que reciben ciertos talentos, seres humanos, en este caso, y el Señor que se los entrega lo representaría a Dios, el Padre. Entonces hay un principio de la productividad, de hacer crecer lo que el Señor nos ha dado. Y en todos los términos, no solamente en términos de, comillas, lo espiritual. No, para un creyente y un creyente reformado, todo es espiritual. O sea, el trabajo es espiritual, el dinero es espiritual, porque cuando usted le corta la cola al diezmo, cuando usted no diezma de manera fiel y de manera sistemática, y no es dadivoso en las ofrendas, su problema no es de dinero. Su problema claramente es espiritual. Y las iglesias sufren crisis por personas infieles, que no son capaces de obedecer la palabra del Señor y de amar más a Dios que al dinero que Dios le da. Porque ciertamente el Señor nos ha dado mucho. Y el Señor ha hecho un compromiso de satisfacer nuestras necesidades. Dígame, a pesar de su infidelidad, ¿el Señor ha sido infiel? Estoy seguro que no. Su falta de dadivosidad ¿ha movido al Señor a quitarle? Estoy seguro que no. El Señor es un Dios de pacto, que cumple su promesa. Nosotros no las cumplimos. Y eso debería llamarnos a reflexionar. Entonces los principios de mayordomía fueron mal aplicados, fueron descuidados.
por algunos. El que había recibido 5.000, fíjese, fue enseguida. ¿Y qué hizo? Lo invirtió. Y ganó 5.000 más. El que recibió 2.000, ganó de la misma manera otros 2.000. Pero el que había recibido 1.000, fue, cavó un hoyo en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. O sea, fíjense la incapacidad de este siervo infiel. Porque aquí todos eran siervos, ojo. La diferencia es que algunos eran fieles en los dones que el Señor le había dado, y otros era infiel. El día del juicio, queridos hermanos, nosotros vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. O sea, seremos juzgados por nuestros actos, por nuestras palabras y por nuestros pensamientos. Eso es lo que dice la Escritura. Ojo, nosotros somos librados del efecto del juicio, pero no de pasar por el juicio. Y esto ya lo voy a explicar más adelante, antes de finalizar el sermón. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, lo anterior es una clara referencia a la venida de Jesucristo, cuando vendrá y juzgará a todos por lo que hayan hecho. Los 2 primeros entonces fueron diligentes y recibieron felicitaciones de su Señor. Le dijeron: entra al gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hiciste bien, buen siervo y fiel. Te pondré a cargo de mucho, mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Luego fue llamando al siervo que recibió menos dinero y al que tenía menos capacidad que los otros, claramente. Aunque no era nula su capacidad, porque a todos les dio algo. Este tenía la explicación de su mala administración. ¿Cuál era? No tenía que ver con la cantidad que el Señor le había dado, ni con su capacidad, porque ya era reconocido. Era reconocida su capacidad al el Señor haberle dado esa cantidad de dinero. Tampoco con su falta de diligencia o trabajo. Miren dónde pone el énfasis él. Lo que hace también Adán, que es culpar a Dios. Y acusa y dice: yo sabía que usted era un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Entonces tenemos esta situación terrible. Cuando sabemos que el Señor, Él sabe que su Señor es como es y no actúa en conformidad. Pero incluso le pasa la responsabilidad, le dice: oiga, esto es culpa suya, si usted es como es. Por eso yo tuve miedo. Luego, este miedo lo embarga, ¿cierto? Enterró las 1.000 monedas. Era posible que él aumentara su capital sin arriesgar absolutamente nada. No estamos hablando aquí de Bitcoin, ni de Amazon, o del mercado inmobiliario. No, era una segura ganancia, aunque fuera mínima. Algo así como un depósito a plazo. Algo hubiese producido. El Señor lo califica entonces como un siervo malo y negligente. El conocimiento que tenía de su Señor no le sirvió para trabajar eficientemente. Su miedo no era un temor sano, no era temor de Dios, temor de su Señor, sino que era un miedo paralizante. Recibió la recompensa por su falta de frutos. Fíjense cuál fue su recompensa. Quítenle las 1.000 monedas y dénselas al que tiene 10.000. O sea, al que más se le había dado y más había ganado, se le dio más. Y a aquel que no había hecho nada, se le quitó todo. Con la sentencia también se muestra la forma del juicio. Porque todo aquel al que tiene, se le dará más, como dije, ¿cierto? Y tendrá abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Queridos, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo nos demanda productividad.
en todos nuestros dones espirituales, en los dones materiales, en los dones relacionales. El Señor nos manda a ser productivos. Los otros entraron en el gozo de su Señor. Este fue echado donde no hay gozo, sino que habrá llanto y rechinar de dientes. Fíjense lo que está diciendo acá. Échenlo afuera a la oscuridad. Para la mente judía, la oscuridad no era bien vista. De hecho, las casas judías tenían constantemente una lámpara encendida porque esta lámpara manifestaba que había vida adentro. De hecho, no circulaba la gente por las afueras. Ese era el lugar de ladrones, de asesinos. La gente estaba adentro cuando estaba oscuro. Para nosotros no, hoy día hemos hecho la noche día con las luminarias y con todo. Pero en ese tiempo no había suficiente luz para andar en la oscuridad. Entonces lo que era oscuro era absolutamente malo. Y ahí está. O sea, representando al infierno. La segunda parábola es la parábola de las ovejas y los cabritos. No es muy claro en realidad qué puede significar para los oyentes esta diferenciación que se hace entre ovejas y cabritos. Pero el pueblo de Dios siempre es, en el Antiguo Testamento, descrito como ovejas. Recuerden allá en el capítulo 23, el Salmo número 23, cuando dice, el Señor es mi pastor. Está hablando de ovejas. El pueblo lo identifica como oveja y nunca los identifica como cabritos. Estos se pastoreaban juntos, los cabritos y las ovejas. Pero había diferencias negativas entre ellos. Algunos creen que los machos jóvenes cabritos eran apartados para la matanza, pero no tenemos claridad de qué pasaba con ellos. Habla de la izquierda y la derecha. Siempre en la literatura rabínica se asocia con lo positivo y con lo negativo. Entonces, es como el Guena o el infierno y el paraíso. Esa es más o menos la diferencia. Entonces, vamos a ver qué significa la parábola. Ahora es explícito, pareciera que fuera una continuación de la parábola anterior, o una explicación de la parábola anterior. Cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya es específico. Ya no está diciendo de un señor que se va y vuelve a que le den cuenta sobre lo que él ha dado, sino que está hablando específicamente del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿A qué evento se refiere? Claramente a la segunda venida de Jesucristo y al juicio final. ¿Quiénes son las naciones? Son absolutamente toda la humanidad. ¿Quiénes son las ovejas y las cabras? Creyentes y no creyentes. Y cuando hablamos de creyentes y no creyentes, estamos hablando de creyentes y no creyentes dentro y fuera de la iglesia. Porque sí, tenemos creyentes tenemos creyentes en las iglesias, pero también tenemos no creyentes dentro de las iglesias. Al revés no funciona, ¿cierto? Los creyentes necesariamente, cuando son creyentes, están asociados a la iglesia visible de Jesucristo, porque es una necesidad. Uno no puede amar a la cabeza y despreciar el cuerpo. Esa gente que dice que tiene una relación especial con Dios y no necesita de la comunidad, no es converso, no es salvo, simple. Por sus frutos los conoceréis. Lo que sucede, queridos hermanos, es que nosotros creemos que no podemos hacer un juicio de la fe de las personas. Y déjeme decirle que la Biblia nos manda, a pesar de los espíritus, a identificar si es un verdadero o falso maestro. La Biblia habla de la visibilidad de la fe por medio de las obras. Ese es el lugar de las obras. Las obras son el fruto de una fe verdadera. Cuando no hay obras, es porque no hay fe. Es así de simple. Santiago dice claramente esa enseñanza. Tú dices que tienes fe, ok, yo te muestro mi fe
por medio de mis obras. Y por eso que es el juicio es por las obras y no por la fe. Miren, ya lo vamos a explicar, ya lo voy a explicar con detalle. Entonces, hay no creyentes en nuestras iglesias. De hecho, es posible que alguno de ustedes que está aquí, aquella persona que no ha dado fruto de su fe, que sigue acariciando pecados, que cree que es salvo por medio de las obras y que cree que su tiempo en la iglesia lo salva, haría bien en poner en tela de juicio su conversión y arrepentirse delante del Señor y reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador, único y verdadero. Porque sí lo hay. Es por eso que en el Antiguo Testamento, cuando los profetas llamaban al arrepentimiento, no llamaban a las naciones, llamaban a la iglesia, al pueblo de Dios a arrepentirse. Y ese es nuestro rol como profetas dentro de la iglesia, es llamar a esta congregación y a toda congregación donde prediquemos a arrepentirse de sus pecados, a convertirse al Señor. Al final se van a ver los resultados. Le da un discurso a las ovejas, y aquí voy a ahondar en esto. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Fíjense, son bendecidos antes de hacer alusión a sus obras, a quien mi Padre ha bendecido. La palabra bendición en la Biblia no significa que el Señor, que cuando uno cambia el auto, o cuando le suben el sueldo, estoy bendecido. No. La palabra bendición significa salvación. Fíjense. En ti serán benditas, o en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, le dice a Adán. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Que van a ser bendecidas materialmente? No, la bendición material claramente que existe. Pero cuando está hablando de esto, está hablando de que van a ser salvas, que Jesucristo, la simiente de Abraham, va a llegar hasta esas naciones. Y es lo que ha pasado, ¿no? Nosotros no somos judíos. Hemos sido incorporados al pueblo de Dios y somos el Israel de Dios, que está compuesto por una multiplicidad de etnias. Tienen una relación especial con el Padre, fíjense. Recibirán su herencia, o sea, son hijos. Son hijos. ¿Y los hijos? Se portan como hijos. A veces se portan un poco mal, etc., pero son hijos. La parábola del hijo pródigo. El hijo al final vuelve porque el hijo siempre vuelve. El hijo siempre es hijo, el padre siempre es padre del hijo. Sus planes son antes de la creación, fíjense, para este grupo. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Y cuál es la respuesta de las ovejas? Y le contestarán los justos. Justos no por sus obras, justos por su fe que produce buenas obras. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron a uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Por qué digo que es una respuesta, o más bien dicho, una naturalidad, los frutos en un creyente? Los frutos de arrepentimiento, ¿cierto? Una vida distinta, una vida a la altura del llamamiento. Porque ellos no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Es como decirle a un limón, oye, mira, ¿qué limones? Tú das limones. Bueno, en realidad, sí doy limones. Sí, pero la mayor parte del tiempo no me doy cuenta que estoy dando limones, porque esa es mi naturaleza, doy limones. Bueno, la naturaleza suya ha cambiado. Su corazón ha sido transformado por la regeneración y por la promesa que el Señor ha hecho del nuevo pacto. Jesucristo también ha venido para salvarnos de nuestros pecados, resucitó, se levantó entre los muertos. Nuestra fe tiene una base sólida para creerla. Cada día somos santificados por el Espíritu Santo,
por su palabra, la oración, los medios de gracia, esta misma predicación que debería también edificarle. Dígame, con todo eso, ¿debería seguir en la situación de pobreza espiritual en la que sigue? ¿De no dar frutos? El pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Lo que sucede es que nuestra asociación con la iglesia no necesariamente es asociación con Cristo. Es por eso, queridos hermanos, que tenemos que evaluar nuestra fe. Y si no estamos dando fruto, debemos preocuparnos y comenzar a darlos. Porque cada uno da lo que el Señor le ha dado. Fueron juzgados por sus obras. ¿Por qué? Estaban en concordancia con lo que ellos eran. Eran ovejas. El Señor ya los conocía. El Señor ya tenía una relación con ellos. Les llama herederos, son sus hijos, etc. ¿Y cómo se portan? Así, de esa manera. Una rana y un escorpión están en la orilla de un río y ambos necesitaban cruzar. Entonces el escorpión le pide a la rana que lo pase, que lo cruce. Se sube a la espalda de la rana comienza a nadar y esto cuenta para bien y para mal. La rana comienza a nadar y en medio del río el escorpión le clava a su aguijón. Y la rana sorprendida le dice: oye, ¿por qué hiciste esto? No pude evitarlo. Es mi naturaleza. Su naturaleza ha sido cambiada. Usted ya no tiene un corazón de piedra. Usted ya no tiene un corazón engañoso. Ese corazón engañoso fue cambiado por un corazón que quiere glorificar a Cristo. Un corazón que está inclinado a obedecer la ley de Dios. Si su corazón tiende solamente al mal, es porque su corazón no ha sido regenerado. Es porque usted no es salvo. Si hay una lucha con el pecado, claramente, Pablo lo dice en el capítulo 7 de Romanos. Pero cuando uno se revuelca en el pecado y le da exactamente lo mismo, y cree que porque alguna vez dijo: sí, Señor, entra en mi corazón, cree que es salvo. No, no lo es. Sigamos. La respuesta del rey. El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí lo hicieron. ¿Qué significan los más pequeños? Es la cuestión determinante de este pasaje. ¿Por qué? Porque algunas explicaciones posibles. ¿Quiénes son? Todos los necesitados del mundo. Eso podría ser una. Los necesitados de la familia de Dios. También. Los misioneros cristianos. También han explicado eso. ¿Qué puede significar eso, los más pequeños? O también los apóstoles. ¿Quién podría ser? Yo creo que cuando habla de hacer uno por los más pequeños, algo por los más pequeños, es definitivamente hacer algo, primero, como dice las cartas de Pablo, ayudar o partir por la familia de la fe. Pero después de eso, podemos ser, porque somos prójimos de todo, y es lo que nos dice la parábola del buen samaritano, que sin mirar a quién, uno va y ayuda. Participar de ONG, o el hermoso trabajo que hace nuestra hermana, no sé si todavía lo hace, nuestra hermana Laura, ¿cierto? De ser familia de acogida, y varias familias de acogida que hay en nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana. El otro día el pastor Jonathan dio un dato en una conversación que tuvimos online por los 500 años de la quema de la bula papal por Martín Lutero. El pastor Jonathan nos hablaba y nos daba un dato muy interesante, que la cantidad de niños que existe tiene un determinado número, entre 2 y 12 años creo que eran. Esa cantidad de niños que están en el Sename, si solo una corporación registrada como corporación de derecho público en Chile, como iglesia, si una familia, por cada una de las personalidades jurídicas que hay en Chile registradas, se podría desocupar el Sename de los niños de esta edad, de 2 a 12 años, en una sola mañana.
estamos mandados a hacer justicia en el mundo. Y esto no lo debe interpretar como propiedad de una posición política. No, porque las posiciones políticas son sucedáneos, son parciales, temporales, ideologías humanas. Estoy hablando de la misericordia que nos manda la Escritura, el Evangelio, de sanar, de visitar, de estar con aquellos que están sufriendo. Ese es nuestro rol. Parta por casa. Pero también continuemos siendo luz en el mundo, llevando justicia también allí. Entonces, lo que hace primero a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, primero los aparta, los llama malditos. Los otros eran benditos. Estos son malditos. Los otros los toma y dice: vengan para acá. A estos los maldice, los asocia con Satanás y sus demonios y los echa al infierno. ¿Qué les dice a los cabritos? Luego les dirá a los que están a su derecha: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Terrible lo que pasa a aquel que es cabrito y claramente se comporta como aquel escorpión, como un cabrito desobediente. ¿Qué le dicen los cabritos? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, necesitado de ropa, o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Lo llaman Señor. Señor, ¿cuándo te vimos? Eso es muy terrible, porque lo reconocen como Señor. Y uno dice: sí, es que yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Santiago dice: bien haces, hasta los demonios creen y tiemblan. Uno cree en Dios, la gente cree en Dios en la calle y no tiembla. Los demonios son más reverentes en ese sentido, porque saben quién es Dios. No están conscientes de sus actos. La expresión es de sorpresa. Ellos: pero si lo hemos hecho siempre tan bien. No es fingida. ¿Por qué? Porque está arraigada en el engaño de sí mismo. Es producto de su propia incredulidad. La respuesta del rey: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Todo acto de negligencia, entonces, queridos, de desmedro respecto a nuestros hermanos más necesitados, a los más pequeños en la familia de Dios, es un agravio contra el Señor mismo, y esto dice que lleva condenación. Sentencia: aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquellos. Esos. Sin embargo, los otros le llama justos. Este es el resumen. Aquellos y los justos. Ambos son finales eternos, tanto en sus efectos como en su duración. Entonces vamos a considerar algunas aplicaciones. Antes que eso, me gustaría leer el texto de juicio final que está en el Apocalipsis muy rápidamente, para explicar solo un par de cosas de cómo el Señor Jesucristo le revela al apóstol Juan el juicio final. Vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Y vi entonces de pie ante los muertos, grandes y pequeños. Vi de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otros más. Otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó a los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades entregaron a los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre, registrado en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Queridos, hay dos libros, o hay un grupo de libros y otro libro. Esta es la memoria de Dios. Hay un libro que es de las obras. Y esos libros son abiertos y leídos. Si esos libros
si ahí terminara el juicio, todos iríamos al castigo eterno. Porque nadie es salvo por las obras. Pero luego aparece el libro de la vida, el libro del Cordero, donde está su nombre y mi nombre. Es leído. Los nombres de los réprobos ni siquiera es mencionado. Son lanzados al lago de fuego y azufre, al castigo eterno. Y nosotros, a la vida eterna, en esta tierra renovada, cielo nuevo y tierra nueva, disfrutando para siempre con el Señor. Repito, si solo los libros de las obras hubiesen sido leídos, todos estaríamos condenados. Pero se abrió el libro de la vida. Y allí su nombre está. Escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo se portaron esos? ¿Cómo vivieron? Vivieron como creyentes. Vivieron como elegidos. Creyeron en Cristo Jesús. Perseveraron en su fe. Dieron fruto. Eran ovejas. Eran siervos fieles. Los que no, aunque creyeran otra cosa, eran malditos, aléjense de mí, cabritos, no eran sus hijos ni sus herederos. Vamos a ver algunas aplicaciones para estas parábolas. La importancia de dar fruto en el Evangelio, queridos hermanos. Ya lo hemos dicho. Dar fruto es tremendamente importante. Porque da cuenta de quiénes somos, de la obra del Señor y del poder de la obra de Dios en nosotros. La importancia de la mayordomía. De ser fieles con lo que el Señor nos ha dado. E insisto, con el dinero. El dinero es un asunto espiritual. Y si usted tiene problemas con el dinero, de dar a Dios lo que es de Dios, tiene un problema de amor, no un problema de dinero. Usted adora al dinero más que a Dios. O sea, a Mamón. Las riquezas. Y nadie puede servir a dos señores. El Nuevo Testamento permanentemente nos llama a dar frutos, a ser productivos. Nunca la gracia invita a una flojera espiritual. El fin de los que dan frutos es la entrada en la eternidad del Señor. El fin de los cristianos nominales y de los no creyentes es no dar frutos, y ellos van al infierno. El juicio es inevitable. El juicio viene sí o sí, y nosotros todos estaremos delante del Señor. Como dice Daniel, van a resucitar, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Jesús en su venida vengará todos los abusos hechos a sus hermanos más pequeños. Es una obligación entonces compadecernos con los que sufren, en especial con los de la familia de la fe. La justicia en el juicio proviene de Dios y de su plan eterno para los suyos. Fíjese que el determinante del juicio es el nombre escrito en el libro de la vida. Y si uno comparara los nombres con las obras, claramente habría muchas buenas obras. Pablo dice que Dios preparó las buenas obras para que, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Un creyente se porta como creyente. Un cristiano se porta como cristiano. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de santidad. La santidad es reconocer nuestra necesidad de Dios y ser dóciles a la obra del Espíritu Santo para que día tras día transforme nuestra vida y nos haga más parecidos a Cristo Jesús, como Pablo lo dice en Romanos capítulo 8. Vivamos entonces en la expectativa del juicio, con temor y temblor. El juicio viene. Nuestro Señor nos ha salvado. Pasaremos por el juicio, pero nuestro nombre será leído. Hasta ese día, queridos hermanos, vivamos y vivamos y trabajemos en nuestra salvación, dentro de nuestra salvación, como salvos, con temor y temblor. El niño de Belén vino a nacer humilde en la cruz, pero por segunda vez va a regresar, no como un niño, sino como un rey poderoso, montado en un caballo, sentado en su trono, para juzgar a todos y condenar a sus enemigos y salvar a los que son suyos. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos y te bendecimos en esta hora por tu palabra y porque nos permites, Señor, acercarnos a ella y ser edificados por ella. Bendícenos, Señor.
Si alguno de mis hermanos, Señor, han sido tocados por esta palabra, escucha su clamor. Si algunos, Señor, han reconocido en este minuto que han vivido vidas confiando en sus propias obras, en sus propias fuerzas, y han vivido vidas pecaminosas, te pido, Señor, que escuche su clamor. Cada día, Señor, por favor, crea a Jesucristo en nosotros. Restaura, Señor, la imagen del verdadero hombre, Jesús, cada día en nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que harás. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.